Muy buenas tardes, muy buenos días, según donde estén. Estamos en nuestra charla TGRD y hoy día para mí es diría un honor y muy especial porque estamos con una persona que yo en realidad te voy a declarar mi amor, Cora. Bueno, Ha sido maravilloso ella ha sido una persona importante y puntal clave en TGRedes y hicimos durante un tiempo un trabajo maravilloso y tengo pendiente que sigamos haciendo juntos cosas, pero Cora es una de las personas para mí muy especiales que ha estado alrededor de TGRedes, como otra gente como Alejandra, que tú conoces que está en Colombia, qué sí, sé yo, gente que ha participado como Beto en Chile, qué sé yo, mucha gente durante muchos años. Hoy día estamos con la escuela TGRedes, estamos haciendo un montón de cosas y el teatro del oprimido, que hoy día vamos a hablar sobre como experiencia de transformación, como arte, experiencia de transformación, yo creo que fue básico en TGR para lo que hoy día hacemos, transformamos y tratamos, no hablamos directamente de desmontar procesos de opresión, directamente de eso, pero sí de montar jerarquía, de desarmar procesos que obligan al control, etcétera, etcétera. Y el teatro del oprimido fue su filosofía, su dinámica, sus actividades, su trabajo, fue clave en una serie de herramientas que están en TGR. El otro día lo hablábamos en una charla sobre sociodrama con David de México, ¿vale? Ahí está el teatrómetro, hoy día le llamamos el Teatro Real Teatrómetro, y un montón de actividades, ¿vale? Que nos han permitido prototipar proyectos e iniciativas que han nacido de la base del teatro reprimido. Por lo tanto, esta charla para mí, no es que las otras no sean especiales, pero para mí es especial, grata y magnífica, porque gracias Cora, el plató es tuyo, el escenario, y todas las personas queremos escucharte y queremos conversar después contigo, ¿vale? buenísimo. Bueno, en principio agradecer todo lo que acabas de decir. Para mí también es un enorme placer estar acá pudiendo charlar y sobre todo pudiendo seguir, digamos, como con trabajos que empiezan y vínculos que se van enriqueciendo a lo largo del tiempo. Entonces también es hermoso poder ir buscándole como nuevas formas eh, a los intercambios. Como decíamos antes, hace un ratito, un poquito más informalmente, por lo menos esta situación de pandemia da la posibilidad a mí por lo menos, de estar conectada. Yo estoy en Buenos Aires, son las 2 de la tarde, y si no tuviera que estar confinada en mi casa, debería estar trabajando. Entonces me alegra un poco que por lo menos podamos aprovechar el tiempo, que a veces escasea. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, estoy en Buenos Aires, por si mi nombre no lo ve, lo indica mi mate, por si alguien tenía alguna duda. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a contar en este ratito eh, algunos de mis recorridos, cuáles son las cosas que hice más, no sé si importantes, pero por ahí que más marcaron mi recorrido y dónde estoy en la actualidad. Me parece que eso puede ser un panel interesante después para poder hacer intercambios, preguntas, poder habilitar charlas en relación a los temas o a los puntos que más les interesen o que por algún motivo les llamen la atención. Yo hago Teatro del Oprimido desde el 2007 y yo entré al Teatro del Oprimido de una forma particular, en general, en relación al Teatro del Oprimido, porque yo entré por vía del teatro. El Teatro del Oprimido, no tengo mucha idea si las personas que están en esta charla, entiendo que algunas sí son practicantes, conocen la metodología y la desarrollan. No sé, quizás haya gente que no tenga mucha idea, pero bueno, si hablo de algunas cosas que no quedan muy claras, si quieren después reponemos alguna información. Lo que ocurre con el teatro del oprimido es que en líneas generales las personas que llegan y se acercan son de muchas disciplinas. Y en general, llamativamente, curiosamente y paradójicamente, de la que menos se llega es desde el teatro. Y esto es por varios motivos, digamos. Primero y principal, porque Augusto Boal es un teatrista latinoamericano, y en general en Latinoamérica no nos consideran como productores de teorías y de estéticas, sino como receptores de teorías y de estéticas. Entonces, es muy extraño en las universidades y en los estudios de artes más formales acceder a quién es Augusto Boal, digamos. Entonces, eso por un lado, digamos. Y por otro lado, porque como la metodología del teatro del oprimido es
tan abarcativa y justamente tiene un objetivo de trabajar con actores y con no actores, también facilita y permite que muchísimas personas de diferentes disciplinas o diferentes trabajos o diferentes intereses se puedan acercar a una poética que viene, digamos, originalmente se conforma, se crea y se estructura como justamente una poética, porque parte de una perspectiva artística. Entonces yo soy actriz y soy licenciada en artes, entonces desde mi recorrido artístico, digamos, llegué al teatro del oprimido. Yo siempre tuve un interés, por decirlo de alguna manera, social, político, siempre estuve inmiscuida en los asuntos sociales que me rodean, no sé muy bien cómo describirlo, y el teatro del oprimido de alguna manera fue una buena síntesis que posibilitó, digamos, el desarrollo de muchas cosas que a mí me interesaban en relación al arte y en relación al trabajo social o político. En este sentido, mi recorrido y mi trabajo tienen como varias aristas. Por un lado, trabajo desde que empecé y lo sigo haciendo directamente con diferentes grupos populares, por decirlo de alguna manera, de sectores populares. Mi trabajo se especializa, por un lado, con jóvenes y adolescentes, que es de sectores vulnerables, que es lo que hago actualmente en mi trabajo en el Estado, aunque no sea solo con el arte. Pero trabajé muchos años haciendo teatro del oprimido con jóvenes y adolescentes pobres, para que se comprenda y sin demasiados eufemismos, y por otro lado con mujeres, y en especial también con mujeres migrantes de barrios populares. Entonces, en este recorrido, coordiné y trabajé muchos años en diferentes, lo que llamamos en Argentina, villas miserias o barrios populares, que son sectores en las periferias de las ciudades donde viven personas de bajos recursos, inmigrantes, lo que sea, inmigrantes de países latinoamericanos también. Y en este sentido, digamos, mi trabajo más en territorio se especializa en eso, en mujeres y en jóvenes y adolescentes. En particular con mujeres, durante muchos años coordiné un grupo de mujeres inmigrantes bolivianas que se llama Fuerza Colectiva, que ahora no está funcionando, pero estuvimos trabajando muchos años en Bajo Flores, que es un barrio pobre de la capital federal, acá donde yo vivo, y fue una experiencia que sostuvimos muchos años porque fue un trabajo con mujeres, en donde la base del trabajo fue investigar y poner en escena qué es ser mujer, inmigrante, pobre y villera en una ciudad como Buenos Aires. Entonces, por un lado, el trabajo fuerte en territorio con poblaciones. Por otro lado, estuve en muchos grupos, conformando grupos de teatros del oprimido, en donde hice muchas obras de teatro foro. Quizás el teatro foro suele ser lo que más se conoce. A veces se homologa un poco el concepto, el nombre de teatro foro con todo el teatro del oprimido, como si fueran sinónimos, y la realidad es que el teatro foro, que quizás algunas es lo que más han escuchado nombrar, es una parte bastante acotada de toda una poética que es desarrollada durante muchas décadas y que tiene muchas aristas y que tiene muchas técnicas. Pero bueno, el teatro foro fue lo que posibilitó también la expansión por la cercanía de la posibilidad de rápidamente apropiarse de un dispositivo, si se quiere, y poder pensar y articular y organizar, así como Cristian decía hace un ratito, esto de algo del teatro deprimido sirve y sirvió como para generar otras formas de organizar algunas cosas. Esto ocurre. Entonces el teatro de foro se difundió de una manera muy, digamos, fue lo masivo, si se quiere. Pero no es lo único. Y a mí particularmente, en todo este recorrido, en el trabajo en territorio, después en el trabajo con grupos de teatro del oprimido, con los que realicé muchas obras de teatro foro, y de otras técnicas también, pero más que nada de teatro foro, paralelamente, yo como soy licenciada en artes y vengo acá diríamos del palo, estoy buscando una palabra que sea menos coloquial, vengo del ámbito más académico también, porque estudié en la universidad,
Los últimos varios años ya, 5 o 6 años, a mí siempre me interesó mucho también la investigación en relación al teatro del oprimido, la producción de conocimiento, el recorrido de Augusto Boal, no tanto no solo en sus exilios, digamos. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Si quieren lo silenciamos para que no se superponga. ¿Qué significa libre? Ay, no, pues, pregunta. Mi interés en el teatro del oprimido también es académico, sobre todo en cómo se constituye la poética del teatro del oprimido en el recorrido de Augusto Boal. Entonces, eso me fue llevando, en paralelo con mis estudios hasta terminar mi carrera, me fue llevando al interés académico. Entonces, hace un par de años largos, esto es lo que estaba diciendo recién, me pasé un poco, si se quiere, al ámbito más académico, y en la actualidad coordino el área de teatro del oprimido y poéticas políticas, que depende del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires. Son un montón de nombres, si quieren después se los escribo, lo que sea, pero todo para contarles que en la actualidad estamos con un grupo de investigadores e investigadoras haciendo eje en lo que es el trabajo académico, tanto de la historia del teatro del oprimido como de la actualidad del teatro del oprimido, y de las nuevas preguntas y necesidades que podemos pensar desde el hoy en una poética como el teatro del oprimido. A mí particularmente, como repito, vengo del ámbito del arte, del teatro, me interesa mucho pensar, reflexionar y comprender la perspectiva artística del teatro del oprimido para poder entender su profundo sentido político, que es algo que a veces yo veo un poco separado en las prácticas del teatro del oprimido, y que a veces resulta un poco diluido, digamos, en la urgencia o en la necesidad de trabajar con una herramienta que es muy potente y que es muy útil, pero justamente es muy potente y muy útil no más allá del teatro, sino por el teatro. Entonces, algo de mi trabajo en la actualidad, en los últimos años, se centra en eso, en poder enriquecer y profundizar las prácticas del teatro del oprimido, entendiendo el poder transformador del arte, y no como excusa para otra cosa, o como solamente mero vehículo, ¿no? Y ahora voy a explayarme un poquito en esto, que es lo que más estamos investigando en los últimos años. Y paralelamente soy actriz y me metí, como soy una persona que a veces piensa que el día tiene 36 horas, después me acuerdo, bueno, que tiene menos, pero bueno, mientras tanto me voy metiendo en cosas y seguimos haciendo. Entonces, además de todo esto que estamos haciendo en los últimos años, también me metí en las obras de teatro de Augusto Boal. Augusto Boal era dramaturgo y era director de teatro. Su formación es una formación que viene del ámbito teatral. Él estudió en el Actors Studio de Nueva York, que es la escuela canónica de teatro de Occidente. Y él hizo muchas obras de teatro, con montajes con una perspectiva más del teatro épico de Brecht, y también con montajes desde una perspectiva del teatro popular, pero hay toda una zona de Augusto Boal muy poco conocida que tiene que ver con su trabajo, si se quiere, fuera de lo que es el teatro del oprimido, que en realidad no es fuera, es en todo caso al costado, en los márgenes, y en red o enraizándose, pero no pertenece, digamos, a la estructura que conocemos como teatro del oprimido, que en concreto son obras de teatro, obras teatrales más convencionales, con una mirada, una perspectiva y una forma de producción de ese arte desde una perspectiva política, que era lo que hacía Boal. Entonces, los últimos años, largos también, estoy en un elenco con el cual hacemos una obra que se llama El Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, que es una obra de Augusto Boal, en la cual yo actúo y los últimos años también dirijo. Entonces, en todo este recorrido se van entrelazando algunos hilos, digamos, que van enriqueciendo la teoría con la práctica, y a su vez generando nuevas preguntas en la teoría a partir de lo que pasa en la práctica, entendiendo la práctica no solamente como la experiencia en territorios y en el trabajo con los grupos oprimidos, o en el trabajo con determinada población o agrupación que quiera tomar las técnicas del teatro del oprimido, sino entendiendo la práctica, por un lado, como la práctica artística,
en sí misma, y por otro lado, como la práctica de producción de conocimiento, porque la realidad es que la producción de teoría también es práctica, y la producción artística también es teórica, entonces ahí hay como toda una serie para mí, mitos de separación que a veces sirven para entender, pero que también a veces separan o escinden cosas que están mucho más implicadas, que tienen mucho más resonancia, pensarlas y hacerlas juntas que separadas. Entonces, en ese recorrido vamos dialogando, por decirlo de alguna manera, teoría y práctica. Dentro de lo que es la parte teórica, volviendo un poco como a ese escenario, yo lo primero que empecé bueno, lo primero no, pero una de las cosas que a mí me interesó particularmente siempre fue, a mí me interesa mucho la figura de Augusto Boal, de él como creador, entendiendo el teatro del oprimido como el vector o lo que organiza su poética, pero me interesa mucho su pensamiento, me interesa mucho, bueno, sus obras de teatro, me interesa mucho su escritura. Augusto Boal tiene mucha teoría producida, entonces a mí me interesó mucho desde hace bastante tiempo el trabajo de Boal, sobre todo en sus exilios. Boal fue una persona que estuvo atravesada su vida por su actividad política en los 60 y los 70, entonces era brasilero, y la situación política, tanto de Brasil como de Argentina, lo fue, bueno, de otros países de Latinoamérica también, pero lo fue haciendo moverse en diferentes países. Él vivía en Brasil lo apresaron, lo torturaron, cuando lo soltaron se vino a vivir a Argentina, porque su mujer es argentina, y acá en Argentina él desarrolló mucho trabajo, desarrolló muchas cosas que después fueron y son muy importantes para el desarrollo posterior del teatro del oprimido, y a mí ese periodo me interesaba mucho, para entender sobre todo cómo se organiza una poética del teatro, una poética como la del teatro del oprimido, que es imposible pensarla, digamos, sin entender los exilios, en este caso de Boal y de mucha gente que trabajaba con Boal en diferentes momentos. Pero lo que tiene el teatro del oprimido para mí interesante es que para entender su cosmovisión, si se quiere, profunda, es imposible separarlo de las situaciones políticas, historias que lo hicieron emerger. Y eso obviamente enriquece, ayuda y fomenta el pensamiento de las situaciones políticas, sociales e históricas en las que nos toca a nosotros habitar y poder pensar para que hoy el teatro del oprimido, o cómo hoy el teatro del oprimido puede tener asidero, fundamento o cauce. Entonces, en ese sentido, investigando ese momento histórico que a mí me interesaba mucho, que era el exilio de Boal en Argentina, para el cual no había demasiada forma de acceder, porque básicamente no había información organizada. Eso me llevó, con mucho tiempo y muchas personas con las cuales trabajé, a realizar un documental que se llama Tras las huellas de Augusto, que lo que hicimos en ese documental fue justamente investigar, o sea, el material audiovisual es el resultado de una investigación bastante larga que nos llevó a investigar qué hizo Augusto Boal en Argentina en el periodo en el que vivió acá, que fue entre que se fue de Brasil en el 71 y se fue a Argentina por el golpe militar en el 76. Entonces, esos 5 años que hizo Boal en Buenos Aires, ni siquiera en Argentina, es una investigación súper situada, territorial acá en Buenos Aires. Esa investigación, el producto de esa investigación, que realicé con Paula Cohen y Deborah Markel, que son otras compañeras que hacen y hacían teatro del oprimido, y con un colectivo audiovisual que es Vaca Bonsai, que fueron los realizadores. Es un material que lo que hicimos ahí fue justamente esto, sistematizar, organizar y poder armar de alguna manera una recolección de datos que estaba totalmente, no solo desorganizada, sino no registrada. Nosotros lo que hicimos fue empezar a reconstruir medio arqueológicamente por dónde fue pasando Boal, y llegando a las personas que habían trabajado con él, y por medio de entrevistas y recortes de diarios y reseñas de prensa y de nuevo entrevistas en función de lo que aparecía en esas reseñas, organizamos este material que se llama Tras las huellas de Augusto, y que después, si quieren, les paso el dato en concreto, está en YouTube y es de
de mirada gratuita para quien quiera acceder. Entonces, ese fue como el mojón, o si se quiere, el primer escalón grande en relación al trabajo académico, y a partir del surgimiento del área de investigaciones en teatro del oprimido y políticas políticas, nos metimos, por un lado, a trabajar sobre 2 o 3 cuestiones que son las que ahora acaban de terminar o están culminando, que tienen que ver, en general, con entender, por un lado, el teatro del oprimido ligado a acontecimientos sociales históricos concretos, y también para digamos, y por otro lado, para continuar pensando los usos y sobre todo los sentidos del teatro del oprimido en la actualidad. En este sentido, estamos terminando un segundo material audiovisual que suponemos que vamos a estrenar este año, el que viene o el otro, quién sabe, ¿no? En algún momento lo estrenaremos. Siempre está por ser y nunca es, pero bueno, la vida es un lugar muy extraño, así que no nos preocupamos, pero bueno. Es un material, este material que estamos por estrenar es un material muy situado en la historia argentina, porque es la relación del teatro del oprimido con lo que acá llamamos la crisis del 2001, que seguramente no la conozcan, salvo si les interesa mucho la política argentina, que fue un periodo en Argentina en donde hubo un gobierno que se fue a partir de la rebelión popular, donde hubo muchos muertos y mucha represión a la población, donde hubo una serie de cambios de presidentes en una semana, creo que hubo 4 presidentes que iban renunciando, bueno, fue un acontecimiento histórico que en Argentina modificó, marcó y dejó mucha huella en la forma de organización política y social posterior, digamos. Entonces, es la relación del teatro del oprimido y de ese acontecimiento. Eso es lo que estamos investigando, que entiendo, repito, que es un poco situado y un poco territorializado y seguramente tendrá mayor interés para quienes conocemos la historia del 2001, pero bueno, no deja de ser interesante. Y por otro lado, actualmente estamos investigando y llevando, sobre todo en este momento, mucho más, si se quiere, no explorativo, pero sí como todavía viendo por dónde va, los usos y las formas de hacer teatro del oprimido en relación al movimiento de mujeres de los últimos 5 años en Argentina, en particular en lo que viene siendo la lucha por la despenalización del aborto en Argentina, que viene siendo un movimiento que organizó, que vehiculizó una lucha feminista, que en Argentina es muy, muy antigua, digamos, hay movimientos feministas hace muchas décadas, hay encuentros de mujeres anuales hace 35 años, pero en los últimos 5 años, con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que seguramente por lo menos quizás lo escucharon nombrar, es un movimiento que hoy es global, que surge en Argentina, que acaba de cumplir 5 años el 3 de junio, y a partir del movimiento Ni Una Menos, lo que fue desde el año 2018 el debate y la movilización a partir de la despenalización del aborto. O sea, en Argentina el aborto solo es legal con algunas causas, pero no está despenalizado ni es legal en todos los casos. Y en el 2018 fue la primera vez que la discusión por la despenalización y la legalización total del aborto llegó al Congreso. Ese movimiento generó más el surgimiento del Ni Una Menos, digamos, generó una explosión, si se quiere, o una eclosión de un movimiento de mujeres mucho más masivo, que tomó las calles de una forma abismal. En Buenos Aires, el día que se debatió el segundo, digamos, pasó en diputados, se aprobó, y cuando se tenía que votar en senadores que no se aprobó, hubo 2 millones de personas en la votación en la calle, ¿no? Como un número, la mitad de la ciudad cerrada y sitiada por mujeres, digamos, esperando en la calle. Todo esto lo cuento porque en esta, digamos, toda la línea actual de la investigación del teatro del oprimido tiene que ver con entender qué función, qué rol y cómo se va organizando y qué sentidos tiene el teatro del oprimido en estas luchas, que son las luchas que consideramos que hoy son las que nos convocan, entre otras. Entonces, ahí, en mi caso particular, se aúna, digamos, varias aristas de mi trabajo. Por un lado, el trabajo académico, por otro lado, el trabajo de género que yo realizo hace muchos años. Pertenecí, en este momento no estoy más abocado a la investigación, pero pertenecía a la Red Magdalenas de Teatro de las Oprimidas, que es una
red de mujeres, que también es global, muy grande, que está conformado por grupos de mujeres y disidencias de género, que es una red independiente, digamos, de las otras redes de teatro del oprimido, en la cual se trabaja y se milita en organizaciones que tienen que ver con violencia hacia diferentes tipos de violencias hacia las diferentes mujeres en todo el mundo. Parte de este trabajo es el que desarrollé, como les contaba hace un rato, sobre todo en el grupo de Bajo Flores, y en la actualidad está como direccionándose y vectorizándose en relación al trabajo académico. Esto que les estoy contando es un recorrido de casi 15 años, estoy intentando hacer ahí como una especie de síntesis. En este tiempo nos pasaron muchas cosas, me refiero, digamos, yo hablo en plural porque si bien, bueno, hoy estoy hablando yo, que, bueno, por diferentes motivos y cosas estoy acá contándoles esto, la realidad es que siempre es como muy grupal el trabajo, ¿no? Como no hay algo que yo haga sola, entonces siempre hablo como de diferentes nosotros y nosotras y nosotres a lo largo de estos años. Pero bueno, el trabajo acá en Argentina y la organización acá en Argentina, pues bien interesante, viene siendo, y los últimos años, digamos, los últimos 12, 15 años vino siendo muy interesante porque al principio, en el 2006, 2007, cuando empezamos de a poco varias personas y varios grupos a encontrarnos, a hacer teatro del oprimido, era muy difícil formarse, era muy difícil conseguir material, no había material de Augusto Boal, se formaban, nos formábamos que teníamos muchas posibilidades de viajar, no había libros, Boal escribió más de 30 libros, y no había libros prácticamente traducidos al castellano, y los pocos que había estaban editados en España, entonces teníamos que pagar en euros libros de Augusto Boal que habían sido escritos en Argentina. Entonces era muy gracioso porque el libro que era editado, había sido editado a 15 cuadras de mi casa, yo solo tenía que comprar Editorial Alba y me salía en euros. Bueno, era muy complicado. Vale. Y con el correr de los años lo que pudimos ir haciendo también, que es como lo último que les cuento, y si quieren con esto ya pasamos a algunas preguntas, que dentro de todo este berenjenal y lindo candombe de cosas que fuimos haciendo, otras de las cosas que fueron pasando fue que el interés y la cantidad de gente que empezó a hacer teatro del oprimido empezó a generar con el correr de los años la traducción al castellano por editoriales argentinas de muchos libros de Boal, de los más importantes. Entonces, ahí también se habilitó, digamos, una posibilidad muy grande de formación, que al principio era muy difícil, porque si no tenés materiales, Sí. si no hay lugar donde formarse, era muy difícil. Así que también andamos en estos momentos. Vale, gracias Cora por la introducción que ha estado así, un resumen de tu experiencia de Sí, lo del todo teatro lo que oprimido. sé. Y está súper bueno porque ha inspirado muchas preguntas, algunas a lo mejor más fáciles de responder y otras bastante que yo creo que damos un tema completo, ¿vale? Voy a partir con una pregunta muy directa, Perdón, ¿vale? Cris, solo para saber, ¿esto está en el chat? Sí, Yo no lo encuentro sí, en el chat, hay pero varias cosas en el chat, exactamente, ¿vale? ahora lo veo. Pero yo si quiero te voy leyendo, ¿vale? Dale, porque no estoy pudiendo... Y invitar a las personas que han escrito preguntas que las vayan respondiendo directamente. Podemos ir haciendo un ping-pong. Yo puedo ir leyendo alguna. Quien quiera hacerla directamente, la hace directamente, ¿vale? Sé que por aquí está David, que hace sociodrama, que seguramente va a tener ganas de hablar. Entonces, la primera pregunta, que yo te diría que es bastante, es que al moverla, en el fondo, pregúntame, ¿cuáles son las características, los elementos centrales del teatro del oprimido que hacen que sea teatro del oprimido? ¿Y cómo se relaciona o qué toma de la pedagogía del oprimido? ¿Vale? Lo de Pablo Freire. Bien, bueno, de Freire, vamos a empezar por la última. De Freire tomas muchas cosas, pero sobre todo porque Freire y Boal se conocían, o sea, Boal tenía una referencia con Freire, no solo le tenía un cariño muy grande y una admiración, sino que era como un poco vector de su ideológicamente, digamos, su trabajo. Pero hay que tener en cuenta que en realidad el teatro del oprimido lo que toma, si se quiere, de Freire es la idea de oprimido o el concepto de oprimido, que era una de las categorías que en los años 60 y 70 organizaban el discurso y las prácticas políticas.
Yo aclaro esto porque el teatro del oprimido no depende de la pedagogía del oprimido, ni nace a partir de la pedagogía del oprimido, y esto es una confusión que suele ser muy común. El teatro del oprimido no se inspira en la pedagogía del oprimido necesariamente, o solo en la pedagogía del oprimido. Obviamente se relaciona sobre todo en la perspectiva política, y en la perspectiva emancipadora, y en la idea de cómo podríamos definir esto del oprimido, que tanto Freire como Boal hablan tanto. Yo también quiero aclarar en este sentido un dato histórico que es importante saber, que es que el teatro del oprimido no es un nombre que le puso Boal. Boal hacía teatro y hacía teatro político y publicaba sus materiales, y en un momento en Argentina, viviendo en su exilio en el periodo que investigamos, que él contaba hace un ratito, él manda a una editorial un libro y el editor le responde, mirá, estamos por sacar Pedagogía del oprimido de Freire y también vamos a sacar Psicología del oprimido o algo así, así que te mando Teatro del oprimido y sacamos la trilogía del oprimido, así como si fuera a soplar y hacer botellas, es un dicho acá en Argentina. Básicamente fue una estrategia de marketing para que saliera la saga del oprimido. A Boal no le gustó demasiado, no le pareció una gran idea, nunca imaginó que le iba a permitir que se universalice su nombre a partir de nombrarlo de esta manera. Pero en principio tengamos en cuenta eso, Boal no pensó en este nombre. Después le sirvió, lo usó, le encantó y está bueno, y se puede discutir, digo, pero esto es un dato importante. La segunda pregunta, digamos, la primera pregunta que sería cuáles son los elementos características los que hacen que el elementos, teatro. los elementos. Y te iba a pedir, porque por aquí hay alguna persona que pregunta, ¿qué es el teatro del oprimido? ¿Vale? A lo mejor hay gente que ha llegado acá por caída, porque aprovecha las dos cosas, un poco de contar qué es el teatro del oprimido en sí, sus características. Claro. Bueno, empiezo por los elementos y después, si quieren, describimos brevemente un poco, si tuviéramos que describir rápidamente qué es el teatro del oprimido. Los elementos del teatro del oprimido son, a mi modo de verlo, digamos, tres muy importantes, y estoy tratando de ir despacio para que se comprenda lo que quiero decir. Una pata son las técnicas, ¿no? Que es esto que conocemos, el teatro por, otras técnicas, las técnicas, la metodología, ¿no? Lo que conocemos como las herramientas del teatro del oprimido. Esa es una pata. La otra pata fundamental es una pata ideológica. El teatro del oprimido, un elemento que tiene es una perspectiva ideológica, una perspectiva que toma un punto de vista en relación a el mundo que quiere construir y el mundo en el que quiere vivir y que quiere que vivamos. Entonces ahí hay una perspectiva que es muy importante. O sea, la técnica va de la mano de una ideología. Y esa ideología va de la mano de una filosofía, que si se quiere puede ser parecido, pero no es lo mismo. Justamente la perspectiva filosófica tiene que ver con qué entendemos y qué humanidad creemos que nos merecemos habitar todas las personas, y no solamente yo, mis dos amigos, mi familia, mi clase, mi género, mi raza, o lo que le querramos decir. Yo marco esto porque muchas veces el problema que tiene el teatro del oprimido es confundir una serie de técnicas con una poética y una perspectiva estética y ética, que son las patas del teatro del oprimido. O sea, el teatro del oprimido tiene su razón de ser porque tiene una perspectiva filosófica, histórica e ideológica que la sostiene. De ahí para abajo las técnicas, de alguna manera, bueno, que no me escuche Boal, que por suerte, bueno, está muerto, por ahí me está escuchando, que le pido muchas disculpas, pero de alguna manera las técnicas van y vienen, diríamos acá, ¿no? Las técnicas pueden ser más o menos, o sea, las técnicas sí, si se quiere, son un poco una excusa, son una linda manera, o son una forma interesante de hacer algo, pero esas técnicas, si no se sostienen en una perspectiva de cuál es la visión de humanidad que nosotras y nosotros queremos y tenemos y queremos construir o defender o posicionar, no tienen sentido. Las técnicas del teatro del oprimido se usan en empresas para hacer selección de personal, para que se den una idea. O sea, las técnicas no son nada en sí mismas. Entonces yo esto lo remarco un montón.
para formarse yo siempre aconsejo eso, como entender las técnicas y abordar las técnicas, pero sobre todo abordar la profundidad del teatro del oprimido, en este sentido. Y por último, para decirlo un poco rápidamente, el teatro del oprimido es, si se lo tuviera que explicar así a mi tía rápidamente en Navidad, me pregunta qué hago, mi tía que no veo nunca y en Navidad me pregunta qué estoy haciendo este año, le diría que el teatro del oprimido es una poética, o es una disciplina, o una forma de hacer arte, una disciplina artística, que lo que busca es organizar o tomar un punto de vista político para luchar contra las opresiones que nos atraviesan, como decíamos en lo que escribimos para este taller, y lo hace por medio del arte, entendiendo el arte como una herramienta de transformación social, entendiendo el arte como una herramienta de lucha política, y entendiendo el arte como una forma de posicionarse y tomar un punto de vista. Entonces lo que hace el teatro del oprimido es trabajar con diferentes grupos, con diferentes técnicas, para lograr visibilizar injusticias sociales. ¿Cómo lo hace? A través del acontecimiento artístico. Hay por ahí una pregunta, hay un montón, hay gente que está opinando ahí, puedes ir viendo el chat, yo creo que de a poco se van respondiendo a otras preguntas, pero hay una pregunta, y esto en algún momento con David cuando hicimos una charla te conté sobre sociodrama, por ahí está David y a lo mejor puede tomar después la palabra. Espérate que se me perdió, aquí está. ¿Se puede ocupar, yo sé que está el teatro, el arcoíris del deseo, ya a lo mejor vas a ir por ahí, ¿se puede ocupar de forma terapéutica esta técnica para apoyar a las personas a conocer, observar ciertos eventos de su vida y así trabajarlos? Bien, a ver, acá hay una diferencia importante que por ahí hay que tener en cuenta, que es la siguiente. El teatro del oprimido tiene una razón de ser y un objetivo que se relaciona con lo político y lo social, y se entiende en términos de grupos sociales, ¿no? Cuando hablamos de oprimidos, oprimidas, no estamos hablando de personas que les pasa algo, que tienen un problema, sino estamos hablando de grupos sociales que están en un entramado de relaciones, y que esas relaciones son relaciones desiguales, lo que podemos pensar como minorías, no de cantidad de personas, sino de derechos. Entonces, en ese sentido, de hecho yo soy muy crítica, hace un par de años, varios años lamentablemente, acá, por lo menos acá en Latinoamérica, se usa mucho en un afán de incluir, digamos, en el nombre la cuestión de incluir la A, para que no quede del oprimido solamente como el genérico masculino, se utiliza mucho teatro de las personas oprimidas, lo cual para mí es un error terrible, porque trae mucha confusión, porque pensar en personas oprimidas es, desde mi punto de vista, seguramente mucha gente que lo usa pensará otra cosa, pero desde mi punto de vista es muy problemático, porque pensar en el teatro de las personas oprimidas es despolitizar y desideologizar e individualizar una problemática que no es personal. Entonces la realidad es que las personas oprimidas nos interesan poco, porque las personas solas posiblemente no puedan hacer nada. Entonces, bueno, se usa el término personas oprimidas, lamentablemente se instaló un poco, pero bueno, les digo por si lo ven escrito, sepan que es por eso. El tema es que el trabajo desde una mirada terapéutica esconde cierto riesgo, digamos, de justamente caer en esto, que es pensar que las personas tienen problemas personales, y que estos problemas personales solo se van a solucionar o a elaborar en relación a su propia experiencia de vida, ¿no? Y esto es problemático. El teatro del oprimido tiene una línea de trabajo que, como decía Cris, se llama arcoíris del deseo, que es una técnica que Boal desarrolló en su exilio en Europa, después de vivir en Argentina. Ella se instala en Europa hasta que vuelve en los 90 a Río de Janeiro, y en este periodo él empieza a investigar por qué la gente se suicida en un país como Suecia. Él dice, ¿por qué si es un país que no tiene, digamos, ¿por qué un país que tiene las condiciones materiales resueltas, por lo menos a priori, la gente se suicida? Entonces él empieza a investigar y organiza una serie de técnicas que se organizan en un libro que se llama El arcoíris del deseo, que tenía como objetivo justamente trabajar las opresiones internas. ¿Esto qué significa? Significa aquellas ideas que yo creo de mí misma, de mí mismo, y que creo, o lo primero que supongo, lo primero que creo para mí misma es que son problemas míos,
que son problemas personales, y que desarrollándolas a partir de una serie de técnicas, lo que hace el arcoíris del deseo de una forma súper interesante es hacer el pasaje, entender que estos son problemas sociales, y que yo, obviamente después está mi vivencia individual y particular y subjetiva de la vida, y de cómo yo, digamos, lidio con eso, o tengo determinada carga de sufrimiento por algunos problemas personales, pero que esa matriz de pensamiento es una matriz social, no es una matriz individual. Por ejemplo, donde lo trabajamos muchos en laboratorios en donde trabajamos género con teatro del oprimido, con teatro de las oprimidas, porque aparece, por ejemplo, las mujeres tenemos un montón, los varones también, obviamente, ¿no? Yo hablo de donde yo me paro. Pero las mujeres tenemos un montón de ideas que pensamos que son ideas nuestras, ¿no? Todas las mujeres tenemos una pregunta con la maternidad, seas madre, no seas madre, tengas hijos, no tengas hijos. Todas las mujeres tenemos una pregunta sobre la belleza física, porque nos organizaron socialmente para ser el género que es elegido. Bueno, ¿qué pasa? Yo eso en el cotidiano, y yo sufro eso, porque yo pienso que yo no soy linda, que yo sí soy linda, que sí soy madre, que sí no soy madre. Ahora, no es un problema mío, no es un problema mío, ¿se entiende más o menos por dónde va? Entonces el trabajo del teatro del oprimido es entender que mi sufrimiento por la maternidad, por ejemplo, la no maternidad o lo que sea, no es un sufrimiento individual, es una perspectiva que me hizo crecer y organizarme en un sistema que se llama patriarcado y que naturaliza la maternidad en los géneros, en el género femenino. Entonces, lo que hace el arcoíris del deseo es desarticular y entender ese pasaje de lo individual, de lo que de los policías en la cabeza, como hablan en las técnicas del arcoíris del deseo, a lo social. Esto, para decirlo sencillamente, es, el teatro del oprimido se puede usar como se quiera, digamos. Obviamente es terapéutico, obviamente es sanador, y obviamente al trabajar propias cuestiones es imposible que no toque zonas personales o individuales. La realidad es que no es el objetivo. Eso no implica que no se puedan usar las técnicas en determinados contextos, con cuidado y con las necesidades que haya, sobre todo si son ámbitos, si se quiere, más privados o más como más de laboratorio, más interno. Yo no acuerdo mucho cuando veo una publicidad de un taller de teatro del oprimido y esa publicidad me meto a mirar y me anoto y veo que después lo que se va a trabajar es mi trauma a partir del arcoíris del deseo, porque no es el objetivo. Pero bueno, son posturas, digamos, posiciones. Vale. No sé, hay un par de preguntas, pero me gustaría ver si alguien quiere tomar el micrófono y hacer una pregunta, reflexión. Por ahí yo sigo viendo preguntas, pero abrir un poquito. Después ya saben que después de la hora desconectamos la grabación y hacemos mesa abierta, conversa o sobremesa. Ponemos las patas sobre la mesa. Eso. Entonces no sé si alguien quiere abrir un poco el micro y hacer algún comentario o pregunta. Yo tengo aquí preguntas, pero... Bueno, si quieres te alcanzo otra pregunta, Cora, mientras la gente se va animando. Yo, Cristian, sí, Máximo, dale. ¿Cómo Dale, estás? Máximo. Hola, gracias, Hola. Cora. Oye, un poco siempre uno está centrado mucho en los procesos, pero hoy día, dado que tienes harta experiencia en esto, es interesante empezar a entender y comprender cuál ha sido el efecto de esto, qué pasa, cómo son los resultados que tú has logrado ver en el proceso, en estos, entre comillas, oprimidos, porque en el fondo es una condición bastante especial que me cuesta digerir un poco, pero ¿cómo ha sido tu experiencia y qué ha pasado en las personas a las cuales has impactado con lo que tú haces? Bueno, primero, por ahí es importante correrse de una forma de medición que también estamos muy acostumbrados, que es la resultadista, ¿no? Y que también la heredamos, la tenemos, la incorporamos, digamos, pero muchas veces a mí me ha pasado mucho de frustrarme por esperar cierto resultado en un imaginario de tiempo y de pensar, digamos, de usar una vara para medir ese resultado, que me di cuenta que no va por ahí, porque, como vos decís, es complejo y hay muchas cosas inmersas y mezcladas. En principio,
decir eso, que la medición de mi trabajo, por decirlo rápidamente, no lo puedo ver o no lo puedo decir en, bueno, pasó tal cosa o pasó tal otra, lo puedo decir, tengo un montón de casos para decir pasó tal cosa o pasó tal otra, pero sobre todo, lo interesante de ver ese resultado es justamente esto, ¿no? Es ver cómo en el 2006 o 2007 éramos un grupo de personas que no llegábamos a 20, que hacíamos teatro del oprimido en Argentina, y que en el año 2020 el impulso de aquellos años generó el esparcimiento, digamos, la irrigación del teatro del oprimido en todo el continente, y esto es literalmente así. Nosotros empezamos con encuentros de teatro del oprimido a nivel latinoamericano en el 2010, en Jujuy, con Kelo, que creo que se conectó hace un rato, no sé si estará ahora, y en la actualidad, después hubo 5 encuentros más, y hay un montón de redes que organizan a un montón de grupos que siguen trabajando después de muchos años desde diferentes perspectivas. Entonces, en ese sentido, me parece que es lo más interesante, es esto, ¿no? Es entender cómo podemos hoy estar pensando en las implicancias del teatro del oprimido en la lucha por la legalización del aborto, cuando hasta hace 12 años no teníamos ni materiales para leer. Más allá de esto que estoy diciendo, que para mí es lo más interesante, o justamente un área de investigación en la universidad, que es lo que yo les contaba antes que yo estoy coordinando. Cuando yo empecé a hacer teatro del oprimido, era impensado que el teatro del oprimido tuviera un espacio académico en la universidad. Era impensado, pero era porque no le interesaba a nadie, no había nadie ni siquiera dándolo. Entonces, esos son pasos que son difíciles de medir en concreto, exactamente en algo, como, bueno, tal cosa, tal persona, pero esos son pasos que son para mí los más ricos y los más interesantes, porque son los que justamente se desprenden de del taller que yo pueda dar o de la actividad que yo pueda hacer, ¿no? O lo que dice Cris de tejer redes y cómo se usan algunas cosas todavía que hemos trabajado en el 2010, 12, ya ni sé, para pensar hoy. Más allá de eso, hay que entender, vos dijiste en un momento algo así como que te cuesta digerir, entiendo que te referís al término oprimido o a la categoría de oprimido. Es una categoría que por un lado está bueno, digamos, desmenuzarla por varios motivos. Es una categoría que, si se quiere, que está desactualizada. Sí, es una palabra muy de los 60 y muy de los 70, que lo que decíamos antes con Freire, ¿no? En ese momento, en aquel momento, delimitaba muy claramente de qué estábamos hablando, ¿no? Lo que pasa en la actualidad es que posiblemente sea una palabra que nos resulte vieja o que nos resulte un poco, hace poco una persona en un taller me dijo, a mí lo que siento es que etiqueta, ¿no? Que marca como que es muy fuerte, ¿no? Como, bueno, sos un oprimido, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, en épocas en las que estamos hablando de posverdad y de que no existen las clases sociales y de que todo eso ya quedó obsoleto y de que todos accedemos a todo porque hay internet y determinados discursos que se escuchan circular, es valioso seguir recortando y organizando a un montón de grupos que siguen estando con sus derechos, con muchos derechos vulnerados. Y en este sentido no hablamos solamente de la opresión de clase, ¿no? Que acá también hay algo interesante. Cuando Boal escribía, cuando Boal hacía teatro, cuando Boal empieza con el teatro del oprimido, y lo mismo que Freire, siempre lo remitimos, está bien que así sea, a una cuestión de clase. Hablando en criollo, diríamos, pensamos que cuando hablamos de oprimidos, hablamos de personas pobres, personas con condiciones materiales vulneradas, personas que viven en villas, en favelas, inmigrantes, lo que sea. Si bien todas las opresiones son peores cuando están atravesadas por la clase, claramente, no nos remitimos al concepto de oprimido solo para hablar de personas con problemas. O sea, los oprimidos no son las personas que no tienen las necesidades materiales cubiertas. Estamos hablando de los grupos que tienen sus derechos vulnerados. Dentro de estos grupos hay un montón de variables, y obviamente no, o sea, es imposible, nadie puede decir quién es más oprimido, si una negra o una árabe, o uno, digamos, no es ese el eje, pero sí entender que esa categoría rescata cierta aspiración de globalización que invisibiliza a todos los que quedamos afuera de esa hegemonía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un término valioso, y es un término que está bueno, por lo menos,
desde mi caso, defender y discutir, porque muchas veces también eso, ¿no? Como que echa luz sobre cierta idea homogeneizadora, que para quienes nacimos de este lado del mundo ya sabemos que en general las ideas homogeneizadoras nos invisibilizan, digamos. De mínima nos invisibilizan, digamos. Y después, en términos más concretos, el resultado de cosas que he hecho van desde el cambio en ciertas condiciones de vida de personas que empezaron a hacer teatro del oprimido y que encontraron ahí formas de romper con vínculos opresivos, formas de salir de situaciones de violencia, formas de trabajar con algo que nunca imaginaron que podían trabajar, formas de agruparse, de conocer, digo, con las mujeres pasa mucho, ¿no? Los grupos conocerse entre mujeres de un mismo barrio, empezar a poder sortear ciertas dificultades en grupo y no a nivel individual. En el Bajo Flores, que es el barrio donde les conté que hicimos este grupo de fuerza colectiva con mujeres de Bolivia, en una época nos conocían en el barrio como el grupo en donde las mujeres se separaban. Entonces muchas decían, no, yo no voy a ir ahí porque es el grupo donde las mujeres se separan, ¿no? Esto era un gran logro, y sí, pues se separaban porque eran todas mujeres muy violentadas, que habían dejado de naturalizar una forma de vivir muy horrible. Entonces eso fue espectacular. También era muy gracioso porque era como si tuviéramos ahora el coronavirus, no nos querían ni mirar porque éramos el grupo donde las mujeres se separaban. Pero bueno, desde ese lugar se me ocurren como nombrar como por ahí experiencias más individuales, pero siempre hay que pensarlas en grupo, ¿no? Como en contexto, como ningún logro es individual. Cora, hay una pregunta por ahí, que la voy a unir con otra, que dice, vale, ¿cómo se hace el teatro del oprimido con gente que no son actores, actrices, ¿vale? Y aquí también hay una pregunta, ¿y de qué manera se suele trabajar con jóvenes, ¿vale? Y adolescentes, y dentro de la escuela, ¿vale? Okay. Entonces, son como una serie de preguntas conectadas, pero perfecto. interesante. Sí. Bueno, el tema de los actores o no actores es un tema interesante. El teatro del oprimido se plantea y se entiende y se concibe como una práctica artística emancipadora y liberadora que la puede hacer cualquiera, porque justamente se corre de la idea del artista como un elegido creador iluminado por alguien, una idea elitista, digamos, de la concepción del arte. Y trabaja con una idea de belleza y una idea estética diferente de la que consideramos lo que es el buen arte, ¿no? Estoy diciendo cosas feas, con comillas, para que se entienda rápidamente lo que quiero decir, porque si no, cada palabra que digo podría meterme a charlar y no nos va a dar el tiempo. En ese sentido, es importante para mí hacer una diferencia. Si hay un trabajo que es con no actores, posiblemente tenga un objetivo que no tenga que ver con una finalidad artística en sí misma, como es el montaje de una obra de teatro, ¿no? De una obra de teatro escrita por Boal o escrita por quien se quiera. Entonces, lo que es ahí muy importante, que es un gran desafío en el teatro del oprimido, es sin los caminos aprendidos en la educación o en la formación artística o teatral tradicional, no perder y no diluir lo artístico, el sentido político artístico del teatro del oprimido. Entonces, en concreto, en mi experiencia, lo que siempre hice fue apelar a mucho trabajo de sensibilidad y artístico antes de llevar a escena, digamos, como para poder entender que vamos trabajando con una opresión que queremos trabajar y que queremos visibilizar desde una obra de teatro, pero de hecho la estética del oprimido, que es una de las cosas que desarrolla Boal en los últimos años, es justamente eso, es poder acercarse, poder vivenciar, es poder transitar por diferentes formas artísticas para poder apropiárselas, para poder investigar, para poder acceder, y sobre todo para poder romper el prejuicio de que yo no lo puedo hacer, a justamente una experiencia artística. Boal decía que el arte es un derecho humano, ¿no? Entonces, acceder a eso. Eso es diferente o sea, eso tiene el gran desafío de no perder la pata artística, ¿no? Como no perder esto que decíamos antes, ¿no? Muchas veces entrar al teatro del oprimido de otras disciplinas lo que hace es que se diluya el sentido artístico, el sentido político del arte. Y justamente lo que tiene el arte como motor político es que permite la configuración de
espacios otros de la realidad que pueden tener otras reglas, ¿no? Que se puede metafóricamente jugar, o sea, se puede crear una metáfora en donde organicemos y nos liberemos de determinadas reglas, ¿no? Entonces, es entender cómo hacemos para entrar, digamos, en esa otra forma de decir, digamos, yo tengo el convencimiento, digamos, de que el arte, con el arte se dicen cosas que... imágenes compatibles con el coronavirus y que probablemente fallecieron con un diagnóstico para el médico que era Vale. Ahí está. Con el arte, digamos, decimos cosas que no se podrían decir de otra manera, y no es una excusa para hablar de algo, sino justamente una forma de habitar el mundo, es una zona de habitar la existencia que escapa, por suerte, a las lógicas de dominación, cualquiera sea, ni siquiera me refiero a las lógicas de dominación, a cualquier lógica de dominación, digamos. Entonces, en ese sentido, rescatar eso, ¿no? Que lo que tenemos ahí es la posibilidad de transitar y de habitar cotidianamente otra forma de existencia, otra zona de la experiencia, así como es una zona de la experiencia lo racional, es una zona de la experiencia el cuerpo, el tacto, es una zona de la experiencia, no sé, la tecnología, esto de la virtualidad, que ya habría que preguntarse, ¿no? Porque si la virtualidad implica o no implica el cuerpo, para mí hay una pregunta interesante. Yo no sé si la virtualidad no tiene cuerpo. En todo caso, ¿qué cuerpo tiene y cómo está este cuerpo, ¿no? Entonces, el arte es otra zona, ¿no? El arte es como una zona más para habitar la realidad. Y es una zona profundamente democrática y profundamente libre, porque lo que podéis inventar son las reglas. Entonces, ahí eso es espectacular. Me olvidé de que estaba hablando, me fui a cualquier lado, me fui a la tecnología, ¿y cuál era la pregunta? Sí, no, te hacía la ya me acordé, pregunta, ya sí. está. Los jóvenes, el cole. Perfecto. Otra pata, termino con esto y paso a la de los jóvenes, otra pata del trabajo con el teatro del oprimido es el trabajo artístico, ¿no? O sea, yo recomiendo que si alguien quiere montar una obra de teatro de Boal, por ejemplo, bueno, hay algo de la profesionalización del arte que también es válida. Lo que pasa que no invalida y no coarta que otras personas, a mí me gusta mucho, no sé, la cocina. Yo no soy cocinera, pero cocino, voy a mi casa, hago una torta, me sale linda, me sale fea, pero yo cocino igual. No soy cocinera. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Si yo quiero hacer determinado proceso artístico, bueno, por ahí me conviene hacerlo con personas profesionales, pero no porque no lo puedan hacer otras, sino porque son diferentes funciones. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Tampoco es una verdad, digamos. Y por otro lado, el trabajo con jóvenes, a mí me parece espectacular, yo lo disfruto mucho porque hay algo en la juventud que hay una vitalidad y una sensación de futuro y de presente y de juego muy arraigado, esté pasando lo que esté pasando, digamos. Yo trabajo muchos años con jóvenes en situaciones muy complicadas, y la realidad es que la propia juventud te garantiza y te organiza mucho el trabajo, porque si con los jóvenes y las jóvenes con los que uno propone determinadas temáticas o hace rodar determinados dispositivos o determinadas herramientas artísticas, hay un enganche y hay una adherencia, si se quiere, a la propuesta, es poco lo que puedas hacer, porque es medio que hacen lo que quieren, lo cual está buenísimo, pero bueno, hay un trabajo que por lo menos yo baso en general en el juego, en la no negación, digamos, no sé cómo decirlo, no por la negativa, pero en la no negación de su subjetividad como jóvenes, digamos, ni pedirles que sean niños, ni pedirles que sean adultos, digamos, y entender que la juventud o cierto rango etario tiene unas características que estás bien que las tenga, y que suelen ser más caóticas, más desordenadas, más desafiantes, más menos organizadas y orgánicas que otras poblaciones, y que está bien que así sea. Entonces, en ese sentido, me parece que por ahí un poco el desafío es ese, ¿no? En los aspectos no formales, digamos. Yo tengo mucha más experiencia en lo no formal que en lo formal. Yo trabajé mucho en escuelas, a mí la verdad que las experiencias en escuelas no fueron muy, no quiero decir placenteras, pero bueno, la escuela tiene un formato mucho más regulado y tiene como un objetivo al que hay que llegar y que hay que cumplir. Sin embargo, yo no tengo tanta experiencia, pero hay experiencias súper interesantes del trabajo en escuelas formales, en donde lamentablemente de alguna manera depende de la escuela, digo, si es privada, depende
la ideología, de la perspectiva que la escuela tenga, y si es pública, obviamente está mucho más atravesado por el dispositivo escolar. El dispositivo escolar es un dispositivo que tiene sus características independientemente de quién esté ocupando los roles. Entonces, en ese sentido, se nos abrió un micrófono. Ahí está. En ese sentido, es importante tener en cuenta eso. Lo primero que hay que entender en el dispositivo escuela es, en principio, cuál es ese, o sea, en principio el dispositivo escuela en general, después el dispositivo escuela de esa escuela en particular, y después tener bastante en claro cuáles son los objetivos y los tiempos para trabajar, porque eso también genera la posibilidad de pensar el contenido y de pensar el dispositivo. Si yo tengo un mes para trabajar con un grupo, una vez por semana, 30, 40 minutos de hora cátedra, no es lo mismo que si tengo un taller anual con 2 veces por semana, 1 hora y media a reloj. Entonces, ahí sí entra, o sea, en todos los espacios, la planificación y los horarios, pero digo, cuanto más estructura, para poder garantizar el tiempo. Si la estructura escuela es una estructura muy determinada, y bueno, cuanto yo más sepa qué quiero hacer, qué tiempos tengo y con qué cuento, más lo voy a poder aprovechar. No sé si tendría la respuesta por un poco vaga, pero... Vale. Cora, ya estamos ahora, vamos a ir cerrando la grabación, vamos a hacer la sobremesa. No sé si quieres hacer una reflexión final, un cierre final así cortito, y ya abrimos este debate un poco más ya de micrófono abierto, como decimos. En principio, agradecer un montón el tiempo que se han dedicado para escuchar mi voz, que yo ya me parece insoportable escucharme hablar hace tantos minutos. Nada, agradecer eso, agradecer obviamente el espacio, que siempre es un placer con Cristian y con Tejerredes, saber que está mi contacto, que yo puedo escribir ahora en el chat mi mail, o mi Facebook, o mi Instagram, para quienes quieran seguir en contacto. En esta época, por lo menos de pandemia acá en este lado del mundo, estamos con muchas formaciones online, ese tipo de cosas que por ahí en otro momento no hacemos tanto porque podemos encontrarnos, pero bueno, eso es una ventaja. Así que quienes quieran después hacer alguna pregunta o estar en contacto, ahí seguimos, y muchas gracias. Bueno, Cora, agradecerte por esta conversación. Yo creo que efectivamente la invitación, quienes no conocen el Teatro del Oprimido, es meterse, ¿vale? Nosotros desde TGR hicimos una investigación muy larga que trabajamos con Cora, no solamente a nivel de dinámica, sino entender esa filosofía que está detrás, que ella dice, y que conecta mucho con lo que hacemos en TGR, que es romper esos espacios de jerarquía, control, etcétera, y donde efectivamente está una historia que viene de los 60, de los 50, etcétera, 70, y que habla de una sociedad donde se repiten muchos patrones que hoy día tenemos en esta sociedad actual, donde las enfermedades son muy parecidas, ¿vale? Pueden cambiar los contextos, la forma, hoy día tenemos internet, como decías tú, pero efectivamente siguen existiendo esos patrones cuando tenemos a alguien que está sobre otro, sobre otra, cuando tenemos temas que separan, etc. Y nosotros nos encontramos en el Teatro del Oprimido con una técnica, con una filosofía, con una forma de visibilizar los temas y de poder trabajarlos, ¿vale? Nosotros no nos metemos en detalle en Teatro del Oprimido, pero sí tomamos ciertos elementos que nos ayudan a poner en valor la colaboración, la transparencia, el vivir desde dentro, desde la corporalidad, de crear, de construir desde abajo. Y yo creo que esas son cosas que están en la filosofía del Teatro del Oprimido. Cosas que a mí me sorprendían, como, oye, no tenemos un guión, tenemos que hacerlo juntos, pero tenemos que hacerlo juntos a partir de conocernos y nuestras vivencias, de generar lo que llamamos ese valor social, hoy día llaman capital relacional, lo que sea, y después preocupémonos del resultado y el proyecto que puede ser el guión y la obra de teatro. Entonces, invitarlos a conocer involucrarse en el Teatro del Oprimido, porque yo creo que ayuda un montón a poder visibilizar estas cosas que muchas personas hoy día estamos trabajando en horizontalizar organizaciones, etc. Cora, gracias, como te dije al inicio. Lo único que quiero agregar, sí, que me había olvidado, es que en relación a esto de los resultados y de cómo podemos medir los logros, yo recuerdo que nosotros hicimos el taller de Teatro del Oprimido, yo creo que en 2011, 2012, sí, en Santiago, en donde prácticamente en Chile no había Teatro del Oprimido, no había muy poquitos grupos, era muy poquita gente, y hoy en Santiago, en Chile, hay una red enorme de Teatro del Oprimido, hay un encuentro anual de Teatro del Oprimido en el verano, hay mucha gente que hace Teatro del Oprimido, y estamos hablando que pasaron
8, 6, Sí. 8 años, no sé. Ahí pusimos unas semillitas seguramente, a lo mejor. Exactamente, hay mucha gente que en ese momento no tenía idea de lo que hablábamos y hoy hay una red muy importante, una regional muy importante en Chile, que tiene uno de los festivales más grandes. Así que, bueno, ahí tenemos también otra linda forma de medir. Otro día vamos a hablar, yo creo que esto amerita una segunda parte que es, vale, efectos directos y lo que hemos hecho en este trabajo derivado. Bueno, agradecerles, muchas gracias a todos, Cora, nuevamente. Y ahora abrimos el micro, voy a cerrar la grabación.